a iniciar nosotros mientras ingresan los demás. Hay alguien que está a punto de ingresar también, pero no ha podido. Pero mientras se reinicia esto. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Listo, ¿cómo va todo? Sí. Bien, bien, listo. Vamos a orar para iniciar. Digamos que hoy es nuestra última lección del año 2019. La idea es continuar para el otro año también con las lecciones. Ahí tengo también varias personitas que tengo pendiente para ingresar. La idea es, yo sé que algo así tan continuo, pero hay muchas personas que no tienen el hábito. Igual hay varias personas que también lo están viendo diferido, pues la idea es como ir avanzando, aumentando también el grupo. Igual que estamos estudiando, la idea también es estudiar diferentes libros. Yo ahí les mandé más o menos cómo sería un cronograma también para los diferentes libros que vamos a estudiar. Entonces, como les digo, ahí también tengo varias personas pendientes también para ingresar. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos guíe, nos ayude en esta última lección. Hay varias personitas que van a entrar más tardecito, pero bueno, lo vamos haciendo. Bueno, Padre, gracias, Señor, por esta última lección, por estos meses que estuvimos profundizando, Señor, sobre el libro de Romanos, que también sé que ha sido edificación tanto de forma personal y para las demás personas también. Y te pido para que esta última lección, Señor, para finalizar este capítulo 4 de Romanos, pueda edificar nuestras vidas, Señor, y pueda ayudarnos a comprender y entender el tema principal de Romanos, que es la justificación por medio de la fe. Te damos muchas gracias por este tiempo y por los hermanos que están conectados. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a estudiar, son 5 versículos, pero estos 5 versículos vamos a finalizar ya todo Romanos 4. Como lo hemos dicho, Romanos 4 es muy importante estudiarlo, ya que Romanos 4 es como una síntesis de varios temas que Pablo toca en otras cartas. Entonces aquí estamos iniciando y estamos viendo cómo Pablo está profundizando sobre la doctrina de la justificación por medio de la fe, y el ejemplo que él está dando está basándolo en Abraham. Entonces tengamos presente eso, que hace 8 días, bueno, como desde hace 3 semanas, algo así, iniciamos sobre la ilustración que hace Pablo con respecto a Abraham, dándonos a entender también a los judíos, que también les está, digamos así, refiriendo la carta, era tanto a judíos y gentiles convertidos en Roma, dando a entender que la justificación por medio de la fe también era un tema que está en el Antiguo Testamento, y lo que hace Pablo aquí es como vincular el Antiguo Testamento con el tema que él traía. Entonces vamos a continuar. Recordemos que veníamos hablando acerca del ejemplo de Abraham. Entonces Romanos 4:20 dice, hablando de Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces muchas personas preguntarían, bueno, entonces Abraham fue una persona que nunca tuvo, digamos, de alguna forma debilidad en la fe, o tuvo de alguna forma como no confió en Dios, pero cuando uno va a leer la historia de Abraham, realmente vemos que Abraham en muchas ocasiones, sí, como que tuvo ciertas dificultades para creer. Uno de eso fue el caso del nacimiento de su primer hijo, que sabemos que es Ismael. Entonces vemos que el caso de Ismael mostró también la parte de la incredulidad que en alguna forma, digamos, le pudo haber tenido a Abraham. También en el caso cuando estuvo en ciertas naciones y le preguntaron por su esposa, y él de alguna forma también mintió sobre eso. Pero entonces cuando llegamos aquí a Romanos capítulo 4, versículo 20, dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Y es algo que se ha estudiado, y ya vamos a ver unos comentarios, que a pesar de que Abraham en mucho pareciera que la historia que nosotros leemos en el libro de Génesis sí tuvo como una cierta, digámoslo así, como que no era tan fuerte como pensábamos, era Dios el que estaba fortaleciendo la fe de Abraham. Y Abraham, porque es que no podemos creer que la fe está basada en nuestra fuerza, sino que la fe que nosotros tenemos también es fortalecida por Dios. Y entonces esta fe fue fortalecida por Dios hasta el punto que Abraham realmente, a pesar de que no veía nada, recordemos que hace 8 días vimos que realmente estaba pasando ya Abraham estaba muy viejo, Sara también estaba muy vieja, pero Dios fortaleció su fe para creer y creer en la promesa que Dios le había dicho. Y ahí dice, sino que se fortaleció en fe, dando
gloria a Dios, y es porque todo lo que como creyente hacemos se enfoca en eso, en darle gloria a Dios. ¿Alguien tiene para decir algo ahí? Esperemos que hay unos que han estado ingresando, han estado saliendo. Espere yo, si alguien quiere ir hablando, mientras yo le explico aquí a un joven que es que él es nuevo y no ha podido ingresar. Entonces, si alguien tiene para aportar mientras yo mando aquí una foto para que él sepa más o menos por dónde es que ingresa. Jorge, van ahí mientras tanto que yo voy aquí enviándole al joven aquí esto para que él pueda ingresar. ¿Tiene algún aporte? Pastor Carlos. Sí. Bueno, aquí con este versículo vemos cómo Dios nos fortalece en las pruebas. Como usted dice, Abraham no produjo esa fe por sí mismo, sino que Dios lo fue moldeando su carácter para llevarlo a esa fe, a ese nivel de confianza que Abraham mostró en Dios cuando, aún viendo, como usted decía ahora, su cuerpo muerto, el de su mujer ya sin la costumbre de las mujeres, vio cómo Dios podía levantar, dar vida de entre esos cuerpos muertos. Entonces, como dice acá que él todo esto lo hizo para la gloria de Dios, o sea, dándole gloria a Dios porque sabía que de él nada procedía, ni la fe, ni esa confianza que él tenía, sino que Dios fue probando, lo fue moldeando cada día de su vida en el caminar con él. Sí, así es. Así es. Entonces vamos a mirar aquí un comentario que dice Lutero, dice, el lado negativo, la condición física de Abraham, como vimos hace 8 días, Abraham estaba pasando por un momento, digamos, ya estaba anciano, ya estaba viejo también Sara, dice, no daba lugar a esperanzas en cuanto a la promesa de Dios, dejamos claro que no había ninguna esperanza que tuviera Abraham y Sara, y en muchas ocasiones en estos días lo estaba enseñando a la congregación, estamos estudiando un libro que llama La tentación de John Owen, y es importante comprender que a veces Dios coloca para sus hijos aún pruebas que son difíciles de cumplir a nuestro parecer, pero es a través de que Dios hace eso con el fin de que no podamos en nuestras fuerzas, sino que todo sea en su gracia. Hay cosas que a veces vienen a nuestras vidas que a nuestro parecer son imposibles de cumplir o nos creemos que no estamos capacitados para ello, pero Dios a través de su gracia que nos capacita para ello. Y lo mismo que pasó para Abraham, en ese momento que estaba pasando ahí no había esperanza, no había cómo se podía hacer algo, pero dice que en cuanto no daba lugar a esperanza en cuanto a la promesa de Dios, en términos de esperanza humana, solo cabía la incredulidad, un factor negativo, solamente cabía la incredulidad. Por eso San Agustín decía, a Dios se le adora mediante la fe, la esperanza y el amor. Y según un dicho muy conocido, a Dios se le ofende directamente mediante los siguientes 3 pecados, la incredulidad, la desesperación y el odio. Y por lo general, cuando vienen situaciones muy complicadas, lo primero que nosotros hacemos es desesperarnos, o ser muy incrédulos, o tratar a veces de enojarnos con Dios. Y pasa mucho eso. ¿David iba a hablar? David, yo por ahí vi como que iba a hablar, o... David, bueno. ¿Alguien tiene Aquí algo estoy, para...? me está fallando el internet, perdón, pero estoy de acuerdo, solo que por ratos sale, regresa y de repente. Sí. Listo. ¿Alguien tiene algo para decir sobre este versículo o avanzamos al siguiente? De este comentario que estamos hablando acerca de Lutero. Bueno, vamos a leer el siguiente. Entonces, recordemos acerca de lo que hablábamos, que era Dios fortaleciendo la fe de Abraham. Dice, el 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Todo lo que vemos con respecto al tema de Abraham era que vemos que a pesar de que no había esperanza, a pesar de que era algo que no había, digamos, de alguna forma, algo humano, fue Dios el que fortaleció a Abraham, dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, y esa fe, que es una fe que Dios fortalece también en el creyente, vemos que Abraham creyó lo que Dios había
le había prometido, para hacer todo lo que le había prometido, a pesar de que a sus ojos, a su parecer, y aún hay muchas cosas que estaba viviendo, no existían las condiciones para que sucediera. Pero Abraham creyó, como lo vimos hace 8 días, esperanza sobre esperanza, y creyó lo que Dios le había prometido. Leonel Pousa escribe: la vida de Abraham nos enseña y deja en claro que no somos justificados por el mérito de nuestras propias obras, sino por la fe en Jesucristo y su justicia, que es la verdad que se enfatiza en este capítulo y en el anterior como la gran fuente y fundamento de todo consuelo. Un comentario de Matthew Henry sobre estos versículos. Y entonces deja claro, como digámosle de alguna forma, estamos concluyendo los temas que hemos venido hablando, y que estaba convencido de eso. Y vamos a ver que esa fe que tuvo Abraham en esa promesa, vamos a ver que esa confianza que tuvo Abraham, a pesar de que todo a su alrededor no daba para creer en eso, fue por medio de esa fe, en esa promesa, que Abraham fue justificado. Creer. Por eso esa convicción es algo que Dios coloca, como lo vimos hace 8 días, es algo que Dios fortalece en el creyente, que podamos creer lo que está planteado en la Escritura, lo que Dios ha prometido, nosotros lo vamos a creer, y es una confianza que nosotros no la podemos comparar con el positivismo de ahora, no la podemos comparar con muchas cosas que se ven en la actualidad, porque hoy en día cualquier persona que dice creer en algo ya lo comparan con la fe, pero es importante entender que la fe es un don de Dios, y el creyente cree aun cuando no hay nada, y es Dios mismo fortaleciendo muchas cosas en el creyente para que pueda creer en eso. Por eso lo que les decía hace poco, hay muchas circunstancias alrededor del creyente que Dios coloca, porque Dios también prueba a sus hijos, y son circunstancias muy complejas, muy complicadas, pero Dios coloca eso con el fin de que podamos entender que no es por nosotros, no es por nosotros mismos, sino es por el obrar de Dios en nuestras vidas, y por eso es que Dios obra a través de su gracia. Dice Leonel también sobre este versículo: se muestra la naturaleza y el poder de la fe de Abraham. Creyó el testimonio de Dios y esperó el cumplimiento de su promesa, con una firme esperanza cuando el caso parecía sin esperanza. Qué buena esa parte ahí. Tuvo esperanza cuando el caso parecía sin esperanza. Es debilidad de la fe lo que hace que el hombre se agobie por las dificultades del camino hacia una promesa. ¿Alguien quiere comentar este versículo? Sí, Carlos, buenas noches. Hola, Gustavo, ¿cómo va? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Bueno, saludos para todos. Estaba meditando en lo que usted decía ahora con respecto al positivismo, porque claramente pues, lo hemos confundido con la fe. Me voy a retroceder solamente un poquitico en el versículo anterior, porque hay una pequeña palabra que puede cambiar todo el sentido, y dice que es que Abraham fue fortalecido en fe, ¿cierto? Para unir a este versículo 21 que estamos mirando. ¿Sí? Exacto, fue fortalecido en fe. No pareciera decir que la fe lo fortaleció o que levantó su ánimo o su fe produjo una mayor paz mental, por ejemplo, o le trajo descanso, sino que dice que su fe fue fortalecida, fue más fuerte, ¿sí? Lo que se desarrolló no fue el ánimo, lo que se desarrolló fue la fe, ¿cierto? Para entender, y aquí viene el versículo 21, que Dios era todopoderoso entonces para cumplir lo que había prometido, que está completamente unido y ligado a nuestro proceso de salvación. Desligándonos, la fe lo que hace es desligarnos, de cualquier posibilidad humana, de cualquier autosuficiencia, de cualquier habilidad, de cualquier mérito, sino entender que todo el poderío de alcanzar el cumplimiento de una gran promesa en ese entonces, de que Abraham fuera el padre de muchas generaciones y de que las naciones fueran benditas en él, ¿cierto? Sino que una salvación tan grande solo podía depender del poder soberano de Dios. Sí, muy bien. ¿Alguien más tiene algo para comentar? Aprovechemos hoy y comentamos. Hola. David, sí. Sí, perfecto. Me gustó mucho ese último comentario y quería comentar también yo hace unos minutos. Es muy importante, por ejemplo, cuando estudiamos algunas raíces de las palabras. Y pienso, por ejemplo, en la palabra fe en el hebreo, que la traducción literal sería clavado, por así decirlo. Entonces, la palabra es emuná.
Entonces, el punto aquí con esta palabra es que la firmeza y la fuerza no depende de nosotros, sino de aquello a lo que nos hemos clavado, por así decirlo. Entonces, entre más firme, entre más poderoso sea Él delante de nosotros, por así decirlo, nuestra fe es más grande. Entonces, el punto de la firmeza en la fe, creo yo que se desarrolla principalmente en el conocimiento de Dios. Entre más lo conozco, entre más sé quién es, entonces mi fe es más grande, pero no es porque tenga yo quizás una actitud de, no sé, de arrogancia, de decir yo voy a tener más fe o yo me voy a fortalecer en la fe, sino al contrario, es más bien un mirarme menos a mí y considerar más a Dios y su poder. Entonces, realmente me gusta mucho porque es exactamente lo que hizo Abraham y es exactamente lo que sería la traducción de la palabra fe hebrea, o sea, emuná, hacia el español. Simplemente es un clavarnos a lo que Dios es la salvación, pues. Sí, sí, se le estaba como yendo un poquito. David, pero ¿Perdón? bien. Que se le estaba como yendo un poquito, pero bien. Listo. Mire lo que dice Calvino con respecto a esto, algo también de lo que hablaba Gustavo hace poco, que lo que estaba hablando era de la fe, no del estado de ánimo de Abraham, porque hay muchas situaciones que pueden venir sobre la vida del creyente y puede estar en un estado de ánimo agobiante, no obstante, su fe está firme en Dios. Y sucede mucho porque, por ejemplo, con respecto al ministerio, hay muchas cosas con respecto al ministerio que en muchas ocasiones son agobiantes, pero igual está la fe que Dios ha puesto en nosotros para creer en lo que Él hace. Entonces me gusta este comentario de Calvino con respecto a esto que dice, de modo que la fe no debe jamás mirar hacia nuestra miserable e imperfecta debilidad, sino fijarse absolutamente solo en la virtud de Dios, apoyándose en ella por completo. Sí, eso es algo que debemos de entender, es que debemos confiar en Dios por completo, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras angustias, porque algo que uno ve en el creyente y en la vida de uno también es que se pasa por diferentes circunstancias, se pasa por diferentes situaciones, y lo que pareciera es que en muchas personas se empiezan a apartar de Dios. Pero lo que vemos es que también hay personas que a pesar de su circunstancia fuerte, lo que hacen es cada vez más confiar en Dios. Entonces nosotros no debemos de enfocarnos en la debilidad o en las diferentes imperfecciones que el creyente tiene, sino que siempre es enfocándose y mirando en Dios, enfocándose y apoyándose completamente en Dios. Y esto es lo que quiere decir Calvino con respecto a ese versículo que estábamos leyendo. Que Abraham, a pesar de ver su debilidad, a pesar de ver muchas cosas, a pesar de que en muchas ocasiones pareciera como que su estado de ánimo también bajó, Abraham tuvo fe y se apoyó fue en Dios. Dice, porque si ella se apoyase sobre nuestra justicia y dignidad, jamás podría ascender para considerar la potencia de Dios. Y ahí está la disputa o examen de la incredulidad, al cual el apóstol ha hecho referencia al medir con nuestra medida el poder de Dios, porque la fe afirmando que Dios puede todo cuanto quiere, no lo dejan ociosidad. Entonces, es importante ver que Abraham, a pesar de todo lo que veía a su alrededor, de su debilidad, y como decía también David, estaba centrada o clavada o apuntando a Dios, a pesar de que su debilidad, su miserableza, digámoslo de alguna forma, su imperfección, no dejaba estar firme en muchas cosas, sino que creyó esperanza contra esperanza a pesar de las debilidades y de las angustias que presentaba alrededor. ¿Alguien quiere decir algo sobre esto? No sé si Sebastián, que hace ratico entró, si también pueden escribir. No sé quién será el de los numeritos. También si de pronto. Hermanos, Sí, Sebastián. buenas noches, hermanos. Me encanta el comentario de Juan Calvino, ¿no? Que no tiene que ser la fe, mire, puesta en nuestra debilidad, porque realmente cuando es puesta en nuestras fuerzas siempre fallamos, siempre nos frustramos con nosotros mismos. Muchas personas con las que hablo dicen que no pueden hacer lo que Dios quiere, y es más que todo porque, incluso a mí me ha pasado, pero es porque
nos miramos a nosotros mismos, ponemos nuestra fe en nuestra autosuficiencia y no dejamos realmente obrar a Dios en nuestra vida, sino poner realmente nuestra mirada solamente en Cristo y creer que realmente Él va a poder perfeccionarnos para que nosotros podamos alcanzar a santidad. Y entonces me encantó el comentario de Juan Calvino en esa parte, en quitar la mirada de nosotros y poner más bien la mirada en Dios. Yo les he contado que antes de dedicarme al servicio por completo a Dios, yo fui formador comercial, ¿cierto? Y uno, pues cuando es formador comercial, por lo general, uno siempre se enfoca en el positivismo para, capaz, digámoslo así, fortalecer el ánimo de la fuerza comercial que uno maneja. Y siempre a las personas se les dice que tiene que mantener el ánimo arriba, que tiene que cambiar su ánimo, que tiene que transformar su ánimo. Y eso es positivismo y eso es humanismo. Pero la fe es algo completamente diferente. Porque es que no nos podemos centrar en lo que yo puedo hacer o lo que yo puedo transformar de mi vida o la máscara que yo puedo poner, sino que todo, como lo hemos hablado, todo se tiene que centrar es en Dios, en la fuerza de Dios, en la potencia de Dios, digámosle de alguna forma, completamente entregado a Él. Porque cuando yo me fijo en esas modalidades que se ven hoy, digámoslo así, en las empresas, todo es en lo que yo puedo hacer. Yo puedo cambiar mi ánimo, yo puedo cambiar mi forma de pensar, yo puedo cambiar. Claro que eso tiene sus verdades en muchas cosas, pero siempre es en lo que yo puedo, en lo que yo soy capaz, en lo que yo puedo lograr. Pero realmente cuando vamos a la palabra, es completamente entregado al poder de Dios sobre mi vida. También, Perdón, sí, solamente, sí, solamente un apunte. Gracias. Estaba pensando que es definitivo que la fe tiene que provenir de lo alto, tiene que provenir de Dios mismo, pero es por una razón natural, y es que el ser humano, valga la redundancia, por naturaleza es un ser, no sé si el término cabe, es sensorial. Entonces difícilmente puede creer en algo que no ve o que no puede tocar o que no puede oler o que no puede percibir con sus sentidos, ¿cierto? Mucho más una promesa de tal dimensión y de tal tamaño, aun cuando sus condiciones físicas decían que eso era absolutamente imposible, ¿cierto? Entonces, para creer en algo tan grande, tan a largo plazo, en algo tan sobrenatural, tenía que ser una fe que proviniera de Dios definitivamente. Claro, y sabemos que lo que sucedió en Isaac fue completamente sobrenatural, o sea, lo que sucedió en Sara para tener a Isaac, completamente sobrenatural, como hablamos hace 8 días, que está hablando también de la forma del nacimiento del hombre y del creyente, que también es algo sobrenatural. Recordemos también que el primogénito de Abraham fue Ismael, pero el que Dios había elegido era el hijo que viniera por medio de Sara. Por eso hay muchas personas que dicen, bueno, y el tema acerca de la elección, ustedes porque hablan tanto de la elección incondicional y uno lo que le dice es que la elección incondicional está en toda la Biblia, por todos lados, donde usted la ve. Y lo que vemos también en Isaac es eso, Dios hizo un milagro y era el hijo, era la elección que Dios había hecho en el hijo que iba a tener Sara. Y fue por medio de ese hijo de Sara que sabemos que era la descendencia de esa promesa que se le había dicho a Abraham, que en esa promesa le sería llamada descendencia. Y entonces fue en esa promesa que Abraham creyó, y creyó a pesar de toda la debilidad que veía, y muy de acuerdo con Gustavo, por lo general uno como hombre o como ser humano, uno es muy variante en su estado de ánimo. Uno no siempre está contento, uno no siempre está feliz, uno a veces trata de siempre estar feliz, pero hay muchas circunstancias alrededor que uno solamente con ver alrededor, como decía Gustavo, sensorial, empieza a afectar el estado de ánimo de uno, y uno a veces empieza como a preocupar, se empieza como a angustiar. Por eso la importancia de que como creyentes estemos siempre enfocados en Dios, la necesidad también de orar. Recordemos que los reformadores también hablaban de eso, de que cuanto más cosas tenían que hacer, cuanto más oraban. Yo siempre he dicho que la diferencia de la reforma ahora a la de antes es que antes se oraba mucho. Hoy se lee mucho, pero se ora poco. Y los reformadores le dan mucha importancia a la oración. Y oraban, porque es que cuando uno no ora, uno se estresa. Cuando uno no ora, uno se angustia. Y siempre es necesario, como decían los puritanos, que la oración sea la llave que abre y la llave que cierra el día. Porque es que si no es así, vamos a estar enfocados. Mire, uno todo el tiempo, todos los días, está en esa lucha entre
¿Confiar en Dios o confiar en mí mismo y en mi propio parecer, en mis propias estrategias, en mi propia fuerza? ¿Sí? Jorge Aguilar dice, Abraham no sabía cómo Dios iba a cumplir su palabra, pero esto era de la menor importancia. Conocía a Dios y estaba totalmente confiado en que Dios era totalmente poderoso para hacer lo que había prometido. En un sentido era una fe maravillosa, pero en otro era la cosa más razonable que pudiese darse, porque la palabra de Dios es la cosa más segura en el universo y para Abraham no había riesgo alguno en creerla. Comentario de William MacDonald. Sí, muy cierto, porque esa fe era por medio de la cual Abraham vio el milagro de Dios. Dice, porque la fe, afirmando que Dios puede todo cuanto quiere, no le dejan una ociosidad, sino que más bien atribuye a su poder un movimiento y gobierno continuo y sobre todo lo aplica y relaciona con el cumplimiento de su palabra, reconociendo que la manera de Dios está siempre dispuesta y preparada para ejecutar todo cuanto Él ha prometido por sí mismo. Es que está muy pequeña la letra, pero bueno. Entonces, mire, hay que creer es en lo que Dios va a hacer, creer en el poder de Dios. Lo que Abraham creyó fue en que Dios, es el versículo que vamos a ver a continuación, Dios podía cumplir de alguna forma, de la forma que Él quisiera, lo que Él había prometido. Como yo les he dicho, lo hemos hablado, no podemos creer que existan hombres superiores. Todo lo que vemos esos hombres de la Biblia, esos hombres de fe, fue porque Dios mismo, por su gracia, los formó. Hay veces se enseñan en ciertas iglesias, sea como Abraham, sea como David, sea como tal cosa. Entonces, siempre se enseñan a las personas de esa forma, sea como tal, como por su propia fuerza. Pero hay que entender que estos hombres llegaron a ser lo que son por la gracia de Dios. Hay que entender eso. Todos llegamos a ser lo que somos es por la gracia de Dios. Todo lo malo que está en nosotros somos nosotros mismos. Y todo lo bueno que está en nosotros es la gracia de Dios. Hay muchas cosas que vemos sobre nuestras vidas que suceden por la parte ministerial, que suceden en muchas cosas, pero es por la gracia de Dios en nosotros. Abraham llegó a ser lo que es, un ejemplo para todos los creyentes por la gracia de Dios. No porque Abraham tuviera algo de mejor que otras personas. Abraham era un pecador igual que todos nosotros, pero fue la gracia de Dios obrando sobre él. ¿Sí? No sé si alguien quiera aportar algo más. Si Leonel, no le hemos escuchado la voz hoy. Esperemos que es que como están en fiestas por acá, están pasando como, eso es como una especie de haciendo ruido. No sé si Leonel quiere aportar algo. Buenas noches. Hola, Leonel. Sí. No ¿Por quién sé, está hablando algo? ¿Es Juan? Sí, señor. Quería opinar referente a lo que mencionaste pues ahorita sobre... ¿Se me escucha bien? Sí, es que estoy esperando que pase un camión haciendo ruido. Un camión no, están como en fiesta y todos están haciendo como ruido, no escuchaba bien, pero ahora ya pasó. Sí, ahora sí. Listo. Juan. Yo ¿Se llama opino Juan, que... cierto? Sí, Juan David. Presente, Juan. Bueno, mucho gusto, pues yo soy Juan David, soy de Medellín, Colombia, y bueno, pues primera vez que estoy acá en la videoconferencia y espero pues con la ayuda de Dios estar constante. Bueno, Juan Y David, le comento, aquí hay personas también de Colombia y de otros países. Hay uno de Bolivia, hay de Argentina, hay de Chile, hay de... David, ¿usted dónde es? ¿Es Honduras? No, yo soy de El Salvador, pero mi esposa es de Honduras y está aquí a la par mía. Sí. Entonces, es algo, y hay unos que ves pueden estar, hay otros que pues por diferentes situaciones, pero como para que vaya conociendo el grupo. excelente. Sí. Lo que yo iba a opinar era que referente a lo que dijiste anteriormente, el tema de que en algunas iglesias, en algunas denominaciones, divinizan mucho a los personajes pues que tuvieron ciertos momentos destacados en la Biblia, y es tremendo porque es que justamente la Biblia no busca divinizar a ningún hombre de esos porque la Biblia tampoco les tapó sus pecados. Por ejemplo, uno escucha sermones como que David venció a Goliat y entonces ponen a David en un pedestal, pero la Biblia misma muestra cómo David pecó, cómo David, haciendo esas buenas obras, entre comillas, también fue un hombre que cometió pecados horribles.
Entonces yo pienso que en las iglesias justamente llevan a la gente a perder el enfoque cuando hacen que el hombre sea, por así decirlo, el sujeto de gloria. O sea, cuando yo soy mismo el que alcanzo mis metas, el que derribo mis gigantes y ese tipo de cosas, entonces yo pongo mi fe en lo que yo se supone que doy. Yo pongo fe en mi oración. Entonces se escuchan personas, voy a hacer un ayuno de 3 días porque yo tengo que recibir la unción, porque yo tengo que hacer y deshacer pensando que es de parte de ellos o dependiendo de ellos el que se den las cosas o el que se mantenga pues en la fe. Entonces yo pienso que esas iglesias que colocan, por decirlo así, como el destino, si se puede decir, en que el hombre es el que abre las puertas, el hombre es el que determina las cosas, es lo que crea fracasos, porque sea como sea, somos humanos y sea como sea, en la gracia de Dios está permitido que nosotros aún sigamos con nuestro remanente de pecado, que es el que nos va a llevar siempre a depender de la gracia de Cristo. Así que tarde que temprano vamos otra vez a caer, tarde que temprano necesitamos volver al trono, pero si nosotros tenemos una cosmovisión enfocada en lo que como humanos podemos hacer, vamos a terminar desviándonos y blasfemando el nombre de Cristo a través de un mal testimonio. Así es, muy bien, Juan. Muy bien. Sí, eso es. De hecho, cuando uno lee la historia de Abraham en Génesis, es eso. Abraham, a pesar de eso, Abraham no fue un hombre perfecto. Yo les había dicho que los judíos creían en los escritos de las interpretaciones que ellos tenían, creía que Abraham era una persona casi como Cristo, o sea, sin pecado y que cumplió perfectamente todo. Pero cuando nosotros vemos, Abraham también tuvo muchas dificultades, muchas debilidades que lo llevaron a centrarse siempre en Dios. Y entonces mire como dice Romanos 4:22, que fue esa fe, lo que nosotros llamamos la fe salvadora, porque hoy en día se habla de colocarle mucho fe, y se convierte como colocarle la fe en la fe, pero es como mis propias fuerzas, y veces pareciera que la fe la vieran como un poder místico que sale dentro de mí, pero es lo que decía también Juan David, o sea, es la fe en Dios, y es esa fe salvadora, es esa fe que se centra en Dios, no una fe antropocéntrica, centrada en mí, como que yo le soy capaz de producir fe, sino una fe centrada en Dios, que es Dios el que puede hacer todo, que es lo que la palabra llama la fe salvadora. Y fue por esa fe en la promesa que Dios le había dicho a Abraham que le fue contada como justicia. ¿Qué quiere decir esta fe contada como justicia? Que Dios declaró justo a Abraham por medio de la fe en esa promesa, que sabemos que esa promesa apuntaba a Cristo. Como yo les he dicho antes, la salvación siempre ha sido igual, por fe, por gracia y por Cristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Aquí lo que Pablo está enfocándose es mostrándole a los judíos y también a los creyentes recién convertidos que estaban en Roma, que la fe también en el que la salvación en el Antiguo Testamento es el mismo camino que es en el Nuevo Testamento. Y así como Abraham fue justificado por la fe, nosotros también somos justificados por la fe porque es el único camino para la salvación. Nunca ha existido otro camino. Nunca ha existido otro camino, siempre ha sido la fe y somos justificados por medio de la fe. Entonces, por eso el versículo 22 dice, por lo cual también su fe le fue contado por justicia y por esa fe fue que Abraham fue puesto como ejemplo para los creyentes, tanto para los judíos como para la descendencia que iba a ser llamada por medio de Cristo. Y antes de Abraham también las personas se salvaban por fe, solamente que en Abraham se estableció ese pacto que llama el pacto abrahámico y Abraham fue puesto como ejemplo para todos los creyentes y más adelante Pablo dice que la verdadera descendencia de Abraham que Dios iba a llamar en Abraham son los salvos, son los creyentes salvos de todas las edades. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo de los que no han hablado? Leo. No, Sebastián. Sebastián, sí. No, quería hacerle una consulta, bueno, tal vez un poco desviada del tema. Bueno, listo. Sí. Pero usted estaba hablando un poco de que la salvación, tanto en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, han sido mirando solamente a Cristo, ¿no? En la teología dispensacionalista siempre se escucha de que, bueno, Dios es como que agarra un lapso de tiempo llena de cosas,
y el hombre falla, ¿no? Y bueno, pasan a la siguiente dispensación, todo eso. Entonces, tal vez un dispensacionalista no creería esta cuestión de que solamente es salvo por la fe, o Es que, ¿sabe es cuál un es, error sabe teológico. cuál es el problema, Sebastián? Que cuando usted estudia el dispensacionalismo, pareciera que el dispensacionalismo en cada una de sus 7 dispensaciones, pareciera como si ese pacto de obras que estuvo al inicio se estuviera como actualizando en cada una de las 7 dispensaciones y se basa como en la propia fuerza del hombre. Entonces, por eso ellos ven, por eso es que ese dispensacionalismo se basa mucho en lo que el hombre puede hacer. Entonces, siempre dice, el hombre no fue capaz, y entonces vamos a seguirlo probando. El hombre no fue capaz y vamos a seguirlo probando. Es como si en cada dispensación, ese pacto de obras que vivió Adán se estuviera actualizando en cada una de las dispensaciones. Y se basa mucho en las obras. Por ejemplo, en la última dispensación que ellos la ven, se enfoca mucho de cómo las personas trataban a Israel. Ni siquiera se habla de apuntar a Cristo ni en la fe. Entonces, es algo que pasa. O sea, en ese tipo de dispensaciones, sí, lamentablemente, se tiene un enfoque, un tergiversado de la salvación de las personas del Antiguo Testamento. Casi que se puede decir que Y muchos de ellos fueron salvados por sus propias obras. Sí, David. David quería aportar algo con respecto a este tema. sí. Y aquí es bien importante quizás tomar en cuenta el hecho de que es muy atractivo quizás el tema de la salvación por las obras, que aunque no se dice tal cual en el dispensacionalismo, es la base. Entonces, hay un versículo que a mí me encanta, que está en Juan 8:58, si no mal recuerdo, que dice Jesús, hablando con los fariseos, les dice, Abraham vio mi día y se gozó, porque todo, pues desde Génesis 3:15 de una forma más clara, pero realmente todo apuntaba a Cristo, obviamente. Entonces, la salvación, como tú dices, es por la fe en Cristo antes de que Cristo viniera y por la fe en Cristo después de que Él ha venido al mundo. Por eso lo importante, pues ahí como para ir concluyendo el tema que tocó Sebastián, siempre históricamente en la línea reformada no se cree en el dispensacionalismo, a pesar de que en Estados Unidos hay una escuela que enseña el dispensacionalismo, que es la escuela de MacArthur, ¿cierto? Eso pues dentro de los bautistas clásicos, pues hablamos que de pronto MacArthur va como por esa línea dispensacionalista. Él dice que de una forma pues, pero eso es la escuela que él enseña. Pero siempre, más que todo en la línea reformada, así siempre se ha reconocido 2 dispensaciones. Y se reconoce tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Son esas 2 dispensaciones. Y hay que entender que esas 2 dispensaciones va muy unido a lo que conocemos como la teología pactual bautista. Bueno, también aquí hay varios que son presbiterianos, no sé si acá habrá presbiteriano, igual. La teología pactual de pronto entre bautistas y presbiterianos difieren ciertas cosas, pero es importante entenderla porque ellos lo dividen es como en esa parte de lo que es el pacto de gracia, que el pacto de gracia fue anunciado desde el inicio, se estableció formalmente en Cristo. Pero es importante entender esas 2 dispensaciones, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y siempre se ha apuntado a Cristo, porque es que el pacto de gracia se anuncia desde Génesis 3:15. Y cuando se introdujo la ley, no quiere decir que al introducirse la ley, ese pacto de gracia haya cambiado. Siempre la salvación ha sido igual y desde Génesis 3:15 las personas fueron salvas por medio de la fe en Cristo. Por eso es que también dice que Abel fue el primer justo, porque Abel también entendió y él mismo se dice que el sacrificio que produjo Abel fue un sacrificio apuntando a Cristo. Y es la primera sangre del justo, ¿cierto? Que fue derramada sobre la tierra. Siempre Dios ha venido justificando a las personas por medio de la fe desde el inicio, desde que se cree en esa promesa. Solamente que en el Antiguo Testamento se apuntaba a Cristo y en el Nuevo Testamento ya apuntamos a la venida de Cristo, que ya vino. Pero es importante entender, las dispensaciones históricas que se han creído son 2, Antiguo y Nuevo Testamento. Fue desde Darby, fue desde Scofield, fue desde T.L. Moody, que esa parte de las 7 dispensaciones se volvieron muy famosas. Pero eso es nuevo, eso creo que ya 100 años y mucho. Desde Darby, Entonces, desde Scofield y desde Moody,
que Moody también se empezó a propagar esa parte de las dispensaciones. Sí. Entonces, bueno, se podría decir que es algo exclusivo de la teología del pacto, ver esa perspectiva de que siempre se fue salvo por el Señor Jesucristo, también otras Pues no formas es, de teología. pues no es de la las tienen. teología pactual, es como lo que está en la palabra, ¿sí? Que de pronto, como les digo, hay ciertos dispensacionalistas reformados, pues ellos también lo entienden así, pero ellos lo ven de una forma diferente en cada dispensación, ¿cierto? Pero siempre ha sido así. Siempre, más que todo, pero porque si usted le pregunta de pronto a un carismático, a un pentecostal, ellos lo entienden de una forma muy diferente. De hecho, cuando hablamos de teología pactual, solamente casi que se habla entre los bautistas y presbiterianos. Los carismáticos ni pentecostales, usted les habla sobre la teología pactual y ni siquiera saben qué es eso. Claro. Porque ellos no entienden bien la parte del pacto, y entender la parte de los pactos es muy, pero muy importante. Pero no es que sea algo concerniente a la teología, porque es que recordemos que la teología pactual se creó porque era entendiendo lo que la palabra decía. Y hay que entender que es que nuestra salvación está fundada en Cristo, y desde el inicio entendemos que ese pacto, lo que se llama el pacto de redención, bueno, yo no me quiero meter con temas muy, muy profundos, esos temas yo los enseño en el seminario que damos, pero ese pacto de redención pactado desde el inicio es el que hace la base para ese pacto de gracia en el cual nosotros somos salvos. Pero siempre la salvación ha sido igual. Por medio de la fe, por medio de la gracia y por medio de Cristo. Nunca ha existido la salvación por obras. Ahora, que Dios exija perfección a la humanidad, sí, pero como es imposible, lo que yo digo es, nadie nunca se ha salvado por obras. Esa es eso. Entonces, mucha gente siempre la pregunta es, bueno, entonces antes de Cristo, y las personas esa es la pregunta que no falla, las personas que nunca se les predicó el evangelio, entonces, ¿cómo fueron salvas? ¿Ustedes qué opinan de eso? Yo creo que ya lo hemos hablado, ¿cierto? Lección. Fueron salvas, algunas personas fueron salvas por obras, ¿no? Nadie ha sido salvo por obras. No hay otro camino. El propio Jesús mismo dijo, yo soy el único camino, la verdad y la vida. O sea, no existe otro camino de salvación, no existe un camino de salvación aparte de Cristo. No hay otra vida, no hay otra vía. Que alguien puede de pronto cumplir el pacto de obras, el único que pudo cumplir ese pacto de obras, cuando hablamos del pacto de obras, es en sus propios méritos, fue Cristo, pero ningún ser humano ha sido salvo, sí. De hecho, siempre las preguntas cuando uno habla hasta con carismáticos, también le dice, pero bueno, pero es que en el planeta Tierra hay personas buenas, es que no hay nadie bueno, nadie bueno. Aún cualquier obra de bondad que a nuestro parecer parezca muy bonita, siempre tiene su raíz de pecado. Entonces hay que entender eso. Y eso es lo que viene a explicar aquí. Nunca nadie en la historia se ha salvado por obras. El único camino que ha estado abierto para la salvación solamente es por medio de Cristo. Nunca ha existido otro camino. Sí, más o menos ahí, Sebastián. Sí, hermano, muchas gracias. Listo. Entonces Romanos 4:22 dice, y eso es lo que Pablo quiere explicar acá. Dice, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Lo que Pablo quiere explicar acá es que Abraham también fue salvado de la misma forma como los creyentes ahora eran salvados en su tiempo y como somos salvados en este tiempo. O sea, Pablo lo que quiere es juntar, porque los judíos pensaban que de pronto Pablo estaba enseñando algo nuevo, y lo que Pablo quiere aquí recalcar es lo que estaba enseñando era algo que siempre se ha sabido, y la salvación siempre ha sido por medio de la fe, y lo que Pablo está mostrando es que Abraham también fue salvo por la fe y no fue salvo por las obras. Leonel Pousa escribe, Pablo cita Génesis 15:6 que dice, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Esto no significa que Abraham se ganara el estatus de justo por su fe, significa que Dios, honrando a Abraham por su fe, le concedió justicia por medio de su gracia, de manera gratuita. No podría ser de otra manera sin socavar todo lo que Pablo tiene que decir en esta epístola sobre la fe y la gracia. La salvación es completamente por gracia, ni por un 0.01
de nuestra obra. Así es. Entonces, sigamos aquí avanzando estos comentarios. Está un poquito pequeño la letra, pero Hendriksen dice: un adecuado estudio de la escritura, sin embargo, debe convencer a tal persona de que si bien hay un sentido en que la fe de Abraham no vaciló y hasta fue fortalecida, esto no quiere decir que él no tuviera lucha, la tuvo, lo que hablamos. Abraham tuvo lucha en su fe. Nosotros también en muchas ocasiones tenemos luchas en muchas ocasiones para poder confiar completamente en Dios. A eso no quiere decir que Abraham nunca haya tenido una lucha. Abraham la tuvo, como dice Hendriksen. Dice, los intérpretes están divididos. Pero Dios inmediatamente volvió a darle seguridad a Abraham. Quiere decir que cuando Abraham tuvo su lucha, era también Dios dándole seguridad a Abraham. En muchas ocasiones también sucede así en el creyente. En nosotros, cuando tenemos esas luchas, es Dios mismo el que viene a darnos seguridad. Y dice, darle seguridad a Abraham en que la fe de Abraham no vaciló y hasta fue fortalecida. ¿Fue fortalecida por quién? Por Dios. Mire que también Jesús mismo le dijo a Pedro que él iba a ser zarandeado, pero él iba a orar para que su fe no faltara. Dice, por eso todo pastor debe, apuntar hacia el Salvador, quien en respuesta a la oración del alma, bendigo que aquí como que quedó cortado, pero hay que entender que es nuestra fe que debe ser fortalecida y que es Dios quien tranquiliza también al creyente. Cuando hablamos de esa fe que es salvadora, una fe que apunta a Dios y que Dios mismo también la fortalece en el creyente, porque ves, como le digo, Dios al que ama, disciplina. Y vienen pruebas sobre el creyente. Y esas pruebas Dios las hace con un propósito, para que podamos confiar en Él. Y esas pruebas también vienen con un propósito, es para que podamos ver la maldad de nuestro corazón, para que podamos ver nuestros pecados. Y cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, es Dios obrando con su gracia en nuestras vidas. ¿Alguien quiere hablar sobre este tema? ¿Hacer un aporte adicional? ¿Alguien quiere comentar adicional de lo que hemos hablado? Gustavo, y casi no lo he escuchado hablar. Carlos, no, bueno, lo está escuchando, ¿no? He participado ya un par de veces. Me tocó aquí en este último pedacito dividir la atención un momentico porque me tocó hacer algo. Entonces, Carlos, estoy reconectándome nuevamente. Listo. Una pequeña pausita. Listo. No hay problema. Listo. Hay un himno que dice lo siguiente: cuando en la prueba falta la fe y el alma vese desfallecer, Cristo le dice, yo te daré gracia divina, santo poder. Por eso la necesidad de la gracia. En estos días estaba hablando con alguien sobre cómo los misioneros lograron soportar tanto, digámoslo así, esos martirios tan fuertes, donde muchos de ellos fueron apedreados, muchos de ellos fueron quemados, y fue por su gracia, no porque ellos tuvieran el poder. Además que ellos en algún momento también vacilaron. Yo les conté en estos días sobre la historia de un misionero que él fue condenado a morir en la hoguera. Y él un día antes, en la noche, pues estaba muy angustiado, cuenta la historia, y él mismo estaba prendiendo un fósforo para prender una vela y él mismo se quemó el dedo. Y entonces él mismo dijo, si yo en este momento me quemé el dedo y me dolió bastante, ¿cómo voy a poder soportar ser quemado por medio de la hoguera? Y había un anciano también que era creyente, que llevaba muchos años ahí, y él mismo le dijo, es que Dios da de su gracia en momentos indicados. Entonces Dios da de su gracia en momentos indicados, y eso también pasa sobre nuestras vidas. Hay momentos que son muy fuertes para nosotros, que están más por encima de nuestras capacidades, pero Dios obra con su gracia. ¿Sí? Vamos. Un momentico. Vamos a leer el versículo 23 y 24 y dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, dando a entender que Abraham fue puesto como ejemplo para todos los creyentes. Y de la misma forma que a Abraham le fue contada su fe por justicia,
También Abraham fue puesto como ejemplo para todos los creyentes que tuvieran la fe que tuvo Abraham. Por eso dice que Abraham es el padre de todas las personas que creen en Dios. Y tú dices, también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó a los muertos, a Jesús. Entonces, mire que se enfoca, es que es en la promesa, y se enfoca exactamente que el creyente es salvo creyendo en esa promesa por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire lo importante del enfoque que le da el escritor, que le da Pablo a Romanos hablando sobre este tema. ¿Alguien quiere aportar algo sobre esto? ¿Alguien quiere hacer un aporte sobre esto? Jorge, Gustavo. Carlos, sí, de pronto esta es más una manera de pregunta. ¿Sería correcto decir que lo que pasó con Abraham sería una situación parecida a lo que sucedió con Adán? Es decir, yo sé que por allá, tal vez en Gálatas hay un paralelo entre, creo que es Gálatas, ustedes me corregirán en este momento, entre el primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo. Pero en este caso pudiera decir que existe tal vez un paralelo entre lo que sucedió con Adán, que por Adán fue donde vino entonces el pecado, entró el pecado al mundo. Podríamos decir que entonces fue por Abraham que entró la fe al mundo. ¿Sería correcto decirlo? No, no, porque recordemos que antes de Abraham también las personas eran justificadas por medio de la fe. ¿Sí? Hay que entender es que Abraham fue como el establecimiento formal de un pacto y fue puesto como ejemplo para los creyentes. Pero no podemos decir que por medio de Abraham entró la fe, porque antes de Abraham también las personas eran salvas por medio de la fe. Sí, eran justificadas. Personas antes, pues podemos hablar acerca de Noé, ¿sí? Podemos también hablar acerca de hombres que nos muestran al inicio de Génesis, que también eran hombres de Dios, que también creyeron en Dios y fueron justificados también por medio de la fe. Lo que vemos en Abraham es un establecimiento formal de lo que llamamos el pacto abrahámico y de cómo también fue Dios mismo escogiendo a Abraham y por medio de Abraham también se vino a formar toda una nación, ¿sí? Que fue la elección de Dios, no para decir que siempre la salvación iba a ser por medio de Israel. Ya hemos hablado que aún en Abraham se le había dicho era que todas las naciones, la salvación siempre se pensó para todas las naciones, para todos los, digamos así, personas elegidas de todas las naciones, pero que Dios primero inició con un pueblo. Entonces siempre el proceso es igual, una persona, una familia, un pueblo, una nación y las naciones. Pero Dios inició un proceso en Abraham, iniciar como ese pacto abrahámico, como el establecimiento de ese, digámoslo así, establecimiento formal de esa redención que se estaba haciendo. Pero recordemos que el pacto de gracia, la salvación por medio de la gracia, siempre se anuncia desde Génesis 3:15. Sí, claro, entonces podemos decir que los fariseos en ese tiempo, pues que se asentaban en que ellos decían que eran hijos de Abraham y se asentaban en eso y creían pues que eran merecedores de tal salvación solamente por ser hijos de Abraham. No habían entendido, no habían comprendido lo que significaba cuando Dios le dio la promesa de que él iba a ser padre o en él serían benditas las naciones de toda la tierra, o bueno, las naciones de la tierra iban a alcanzar salvación también por fe. Desde ahí ya se estaba anunciando que la salvación no era una situación exclusiva del pueblo de Israel, sino que era abierto completamente aún a los gentiles de todos los pueblos del mundo. O sea, hay que entender que antes de Cristo casi que era exclusiva para el pueblo judío. Recordemos que la salvación siempre ha sido vinculada con la predicación de la palabra. Recordemos que el pueblo judío, Dios lo eligió, no obstante, no todos los descendientes de Abraham fueron salvos. Pero fue antes de Cristo, la salvación casi que era exclusiva para el pueblo judío. Que a lo largo del Antiguo Testamento vemos que algunos gentiles fueron agregados, dando a entender que también la salvación en algún momento iba a ser también para las naciones, pero fue después de Cristo que la salvación se fue para todas las naciones. Pero la salvación siempre ha estado vinculada a la predicación de la palabra de Dios, de ese canon, de esa palabra revelada. Nunca podemos decir que las personas tienen entendimiento del plan de salvación fuera de la palabra de Dios. Recordemos que el pueblo judío se le predicaba la palabra de Dios, y cuando vemos restauraciones y reformas del pueblo judío era con la palabra
de Dios, lo que conocemos en el Antiguo Testamento, y toda esa parte ceremonial apuntaba a Cristo. Nosotros no podemos decir que alguien fue salvo de otra forma. ¿Sí? La palabra tiene que siempre ser la base del proceso de salvación. Es que la palabra siempre es el que, o sea, yo no puedo, yo tengo, miren, siempre, por ejemplo, hablando desde el primer momento de la promesa, cuando las personas, digámosle, Adán recibió la promesa y la transmitió a su descendencia, era esa palabra que Dios le había revelado. Es que la palabra de Dios es el que me da mi entendimiento, es creer en esa palabra de Dios. Yo no puedo decir que alguna persona en el Antiguo Testamento, por allá alejado del pueblo de Israel, en algún momento recibió una palabra que no está escrita en la Biblia, ¿no? Así es. La salvación siempre ha estado también alineada al conocer el mensaje de salvación, a conocer la promesa. Los judíos y los que eran salvos del pueblo judío era porque entendían la promesa y porque entendían lo que se les predicaba en la ley. Y no podemos decir que al predicar de la ley no existe la gracia. Claro, todo lo que estaba en la ley apuntaba a la gracia. Antes la ley me demostraba a mí lo que era imposible para mí. Pero todo lo que está en la ley también apunta a ese pacto de gracia. Lamentablemente, al ver todas esas ceremonias, los judíos empezaron a creer que era por sus propias fuerzas y los judíos nunca vieron la necesidad de Cristo. ¿Yo cómo voy a entender la necesidad de un Salvador si no es por medio de la palabra, es por medio de entender que soy pecador? Pero siempre es necesario, por eso es que Dios mismo reveló su palabra progresivamente. Y fue a través de esa revelación progresiva de su palabra que las personas que eran salvas iban comprendiendo esa revelación progresiva de la palabra de Dios y creían en esa promesa divina. Pero yo no puedo desvincular la salvación de la palabra, sea en algún momento alguna porción creada, pero siempre la salvación ha sido vinculada con la palabra. Mire lo que Abraham también recibió, revelación divina, y esa palabra, por eso es que dice, y no mire como dice el versículo, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, era porque Dios había revelado a Abraham, y lo que Abraham estaba viviendo sería escrito para todas las generaciones de las personas que iban a ser salvas. Entonces eso corrobora algo que ya hemos hablado y que es completamente cierto, sí. Y creo que usted lo estuvo compartiendo por ahí un poco en alguna imagen de Adrian Rogers. En las congregaciones estamos llenos de una cantidad de gente que hemos pretendido o que hemos creído que son salvos, pero de ninguna forma son salvos, porque simplemente se les hizo una invitación a la iglesia o porque simplemente se les hizo repetir una oración de fe y con eso cerramos y se acabó todo, cuando no hubo, bien dice usted, la predicación de la palabra por medio de que me confronte con mi pecado y que me haga entender que ese pecado me está llevando a un estado de condenación y que necesito que aún el arrepentimiento, que es un acto de gracia del cielo, venga sobre mi vida, ¿cierto? Definitivamente es así. Lo que pasa es que eso también viene como yo entiendo la salvación. Por ejemplo, si uno le habla a un arminiano sobre este tema, pues él va a decir que llenemos la iglesia como sea. Igual en algún momento la persona tiene que tener la capacidad de buscar a Dios. De hecho, en estos días hablaba con alguien, me decía, pero igual el hecho de que las personas estén llenas, pero estamos haciéndolo porque todo el tiempo le estamos predicando a Dios, porque ellos entienden la salvación así. Pero hay que entender que los que deben pertenecer a la membresía de la iglesia solamente son personas regeneradas. Hay que entender que no todas las personas que se les prediquen van a actuar de una forma, digamos así, sincera a buscar a Dios. Entonces, yo les decía esa forma pragmática de llenar la iglesia como sea, porque yo le decía, esa forma que usted percibe el cristianismo es una forma pragmática de que yo lleno la iglesia como sea. Si yo hago un evento musical, si yo hago una obra de teatro, si yo hago una comida, igual voy a llenar la iglesia. Yo le digo, sí, usted va a llenar la iglesia, va a crecer en asistencia, pero no va a crecer en personas convertidas. Entonces, hay que entender que para yo predicar, para que las personas puedan llegar a la salvación, yo tengo que predicar la palabra. Es la única forma, es la evangelización, que se le predique la palabra. Yo no puedo llevar al crecimiento de la iglesia apartado de la predicación de la palabra. Siempre tiene que ser con la predicación de la palabra. Las personas entienden que no es un Salvador, las personas entienden que son pecadores, es predicándole la palabra.
Yo puedo llenar la iglesia, yo puedo hacer muchas cosas, yo puedo hacer que suene cristiano y las personas van a estar viviendo es una religiosidad. Pueden sentirse cómodos, pueden decir, ese Jesús tan chévere, ese Jesús que me va a bendecir, ese Jesús que me va a ayudar. Y ese es el evangelio que creen, pero ese no es el evangelio correcto. Llené la iglesia de gente, pero son personas no regeneradas que nunca han entendido el verdadero evangelio. Como le digo, crecí en asistencia, pero no en convertidos. Y cuando yo hago que mi iglesia crezca de esa forma, yo tengo que estar manteniendo, haciendo actividades. Por eso es que hay iglesias que se mantienen en actividades tras actividades tras actividades, porque deben mantener ese montón de gente que atraen, y cuando se hace eso, sacrifican la sana doctrina y los verdaderos creyentes mantienen raquíticos en un infantil, digámoslo así, en algo infantil por años. Por eso es que hay muchas personas que salen heridos de las iglesias carismáticas. Y cuando uno habla con ellos, personas que llevan 20, 25 años en el cristianismo, y uno empieza a colocarle los fundamentos de la fe, para ellos es como si fuera algo nuevo. 25 años en una iglesia cristiana en un estado infantil. Es algo común que uno ve todo el tiempo. Yo le digo, todo el tiempo, yo todas las semanas estoy casi reevangelizando carismáticos. Y uno se sienta con ellos y lo fundamental del evangelio pareciera como si fuera algo nuevo. Una pregunta. Sí. Leonel. Sí, ahora puedo hablar porque, bueno, ahora no hay ruido. Recién no podía hablar porque había ruido, esto y el otro. Una pregunta quisiera hacer en cuanto a esta pregunta, ¿no? De los arminianos, de por qué Dios salva, por qué esto. ¿Sería correcto decir que Dios salva para mostrar su gracia y condena para mostrar su justicia? ¿Sería correcto, cierto? Igual es como lo mismo decir que justicia es lo que merecemos, gracia es lo que no merecemos, ¿sí? Es como decir eso. Claro. Justicia es lo que merecemos, nosotros merecemos la ira de Dios. Gracia es lo que no merecemos, nosotros no merecemos ser salvos, pero somos salvos por gracia. Sí, pero es como parecido. Gustavo, ¿cómo quedó ahí? Sí, Carlos, yo me quedo pensando que necesitamos, bueno, usted sabe el lugar donde me congrego, la misión donde estoy, necesitamos una reingeniería absoluta, radical, bíblica en el proceso de bautismo, ¿cierto? Porque es que estamos bautizando. Ya bautizan en encuentros. La gente como se maneja como una especie de membresía y toda la gente le dice, mire, usted para ser miembro de esta iglesia tiene que ser discipulado y bautismo. Y entonces la gente entra y cumple el proceso. Y yo ya dije, la gente dice, yo ya cumplí los requisitos, bautíceme. Y bautizan casi a los 3 meses, 2 meses y chao, bautizado. Y yo les digo, por eso es que como yo les dije hace 8 días o hace 15 días, nosotros estamos a punto de cerrar la cena del Señor solamente para los miembros, porque nosotros constantemente nos visitan carismáticos, y cuando uno habla con ellos, ellos dicen, sí, yo me bauticé, pero cuando uno va a entrar, son personas que no son regeneradas, que apenas Dios, digámoslo así, los está tocando. Nos me ha pasado bastante. Sí, sí, claro, y sobre todo, perdón, y con esto último, es porque las misiones, usted creo que lo decía, esto parece para una franquicia, parece una empresa, y entonces se demanda de la, digamos, ¿cómo lo podemos llamar? De la iglesia madre, eje, central, como se quiera llamar, se le demanda a las demás como un reporte. Entonces voy a poner un ejemplo, para enero necesito que cada congregación haya bautizado por lo menos 5 personas, entonces eso está forzando a que yo bautice. O sea, eso es como la empresa, como cuando yo trabajaba en el área comercial, que uno le decía, para este mes necesitamos tantas ventas. Entonces, bueno, para este mes necesitamos 10 bautizados, entonces hay que bautizarlos de alguna forma, ¿no? Eso es como tipo empresarial. De hecho, cuando nosotros vamos a bautizar personas, primero mostramos la lista y le decimos a los hermanos, ¿tienen algo que decir de estas personas antes de bautizarlas? Si alguien tiene algo que decir, se me acerca y detenemos y miramos y analizamos. Pero yo no puedo estar bautizando así como lo que venga. Pero eso también es un punto, algo que también hay que replantearse, porque hemos llegado a un punto de decir que a mí no me importa lo que la gente diga, y decimos necesidades como que a mí solamente que me juzgue Dios, y parece que nosotros no tenemos en cuenta la seriedad de esta cosa, y es muy importante el testimonio. Así es.
Bueno, avancemos, terminamos. Igual el tema que vamos a tratar ahorita también habla sobre eso. Sí, entonces aquí dice que Abraham fue puesto como un ejemplo, para que terminemos aquí, para que también profundicemos ahorita sobre el libro. Dice, San Pablo afirma que no está escrito por causa de él solamente, porque no se relaciona con la vocación particular de una persona, sino que describe el camino para obtener la justicia, el camino, a mi juicio, único y perpetuo para todos, y no habrá otro jamás que aquel aplicado a la persona del Padre común de todos los creyentes, hacia el cual esto de mirar, o sea, hablando que Abraham fue puesto como ejemplo para todos los creyentes, y todos los que son de la fe son hijos de Abraham, porque tienen esa misma fe salvadora de Abraham, dando a entender que Abraham fue puesto su historia como un ejemplo para guiar a los creyentes. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Bueno, hablando acerca de Cristo, ¿cierto? Que lo levantó de los muertos, y que dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y lo que ahorita decía David era que Abraham también vio el día de Cristo. El Señor Jesús dijo, Abraham vio mi día. Abraham entendió también de la necesidad de un Salvador. La verdadera cabeza de ese pacto de gracia no es Abraham. Hay un pacto abrahámico, pero la cabeza de ese pacto de gracia es Cristo. Tanto Abraham como nosotros, tanto Moisés como David, son salvos por medio de Cristo, porque Cristo fue el único que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso es que Pablo termina con esa conclusión, para explicarle a los judíos que tanto Abraham también necesitó de Cristo para ser justificado por medio de la fe, porque Abraham también necesitaba, para ser justificado, que ese Salvador, que ese Redentor muriera por sus pecados. Abraham era un pecador, Abraham también merecía la ira de Dios. Solamente que Abraham fue justificado por medio de la fe, no porque él tuviera la capacidad de fe, por medio de la fe en esa promesa. ¿Listo? Entonces dice acá, este último comentario de Hendrickson: antes de dejar este precioso pasaje, debemos indicar que aquí se revela una vez más la estrecha relación que hay entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Mire, la estrecha relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No existen dos pueblos, como dicen los dispensacionalistas. No existe la Iglesia y el pueblo de Israel. Existe solamente un pueblo que Dios está formando tanto de gentiles como de judíos. Dice, las palabras que fue entregado por nuestras transgresiones son una fuerte señal recordatoria de lo que encontramos en Isaías 53, donde los versículos, bueno, ya hablan los versículos, se dice y predice de una u otra manera los sufrimientos vicarios del Mesías, de lo que nosotros hablamos del estado de humillación de Cristo antes de la exaltación. Era necesario que Cristo sufriera, era necesario que Cristo, o sea, que la segunda persona de la Trinidad se encarnara, era necesario que muriera. Recordemos que los sufrimientos de Cristo no solamente fueron en la cruz, Cristo sufrió, por eso se llama varón de dolores, porque él era santo, y el estar en un mundo pecador, eso también lo hacía, digámoslo así, de alguna forma, ese sufrimiento. Cuando uno estudia teológica, la parte de la teología de los sufrimientos de Cristo, da ese entendimiento, porque sabemos que el clímax de esos sufrimientos fue el Getsemaní y la cruz, pero es necesario que Cristo sufriera por nosotros. ¿Listo? Una conclusión ahí para que estudiemos estos minuticos sobre los artículos que leíamos. Pastor Carlos. Sí, Jorge. Bueno, hermano, Pastor Carlos, pues yo, bueno, me regreso un poquitico, no tanto, a la pregunta que hizo Gustavo, un momento nada más para hacer un aporte a eso. Decía que los fariseos decían que su padre era Abraham, pero el mismo Cristo en Juan 8:39 les dice que si ellos fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Entonces, y en realidad lo que estaban haciendo era que ellos querían matarlo, y terminando la conclusión de que ellos eran padres del diablo, que jugó homicidio desde el principio. Entonces ahí vemos que de quién en realidad estos hombres eran hijos, no de Abraham. Ellos creían que eran de Abraham por la fe. Y otra cosa, este último versículo 25 es glorioso, junto con el 24, porque hablan exactamente de eso, de los sufrimientos de Cristo, y cómo la fe, o sea, esa es nuestra esperanza, que Él resucitó, y asimismo Él nos resucitará de la muerte también el día postrero. Entonces ahí vemos que la esperanza del cristianismo está puesta ahí en esos versículos, que así como el Señor, el que resucitó a Cristo, así mismo Él nos resucitará a nosotros también.
sino y también para decirle pues algo a Gustavo. Yo sé que Gustavo es un líder muy influyente en su iglesia, pero cuando uno empieza a entender muchas cosas, uno quiere como reformar muchas cosas, pero hay veces esa labor de reforma casi que va en contra de uno. Le va a suceder dos cosas, que de pronto le coloquen cuidado o que lo empiecen a ver como la oveja negra, porque son muy constantes los casos, ¿cierto? Porque muchas personas que no van a estar, hay misiones carismáticas que no van a estar dispuestas al cambio. Entonces, eso es como una advertencia, porque puede pasar, ¿cierto? Y más que usted un líder influyente, puede pasar. Es una, una advertencia ahí para que lo tenga presente. Gracias, Carlos, muy amable, gracias. Listo, listo. Y yo sé que, pues digo porque yo cuando era joven a mí me pasó, y yo pues predico desde muy joven, y cuando yo empecé a cambiar mi predicación por una predicación más expositiva, más fuerte, eso que casi que fue como una afrenta, porque era una congregación que se acostumbraba a predicar suavizado, no le gustaba que se predicara del infierno, no le gustaba que predicara del pecado, no le gustaba que le dieran palo a la gente. Entonces, cuando yo empecé a cambiar la predicación, desde ahí empezaron los problemas. Y no, mejor dicho, no les gustaba nada lo que yo decía. Entonces, eso es un problema, ¿cierto? Es una labor, como le digo, que hay veces tratar de reformar ciertas misiones. Hay misiones que son irreformables. Es importante. Lo mismo pasó con Calvino o con Lutero. Lutero quería reformar la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica es irreformable y lo que hicieron fue sacarlos. Pero cuando la convicción es tan fuerte y cuando Dios empieza a abrir los ojos a las verdades, es una convicción que uno dice, yo tengo que predicar lo que es, yo tengo que hacer lo que es. Y cuando uno quiere ser serio con la palabra, van a venir los problemas que sean encima de uno. ¿Listo? Entonces vamos a... Sí. Sí, Gustavo. No, solamente muchas gracias, Carlos. Lo voy a tener en cuenta de pronto ahorita ya cuando terminemos en el WhatsApp le comparto un par de cosas. Gracias. Listo. Está muy bien, está muy bien. Listo. Algo que vamos a hablar sobre los artículos de estos minutos. Como les decía, pues ya como ya hemos terminado el libro de MacArthur, de Fuego Extraño, la idea es que para el otro año sigamos, continuemos. Vamos a estudiar un libro de Paul Washer que se llama Los 10 cargos contra la iglesia. Les voy a subir el libro. Y después vamos a estudiar otro libro que no me acuerdo quién es el escritor, yo ahí lo coloqué. Me parece que es John Strip, no me olvidó el nombre de él. Pero también lo vamos a estudiar, que son libros de análisis doctrinal. Entonces, sí se leyó en el artículo, ¿ver? O alguno de ellos, de los que le envié. Sí, alguien más ahí se lo leyó, igual en artículos muy corticos. Listo. La idea es que los comentemos sobre esos artículos. La idea es que también aquí estudiemos el libro. Como les había dicho, para el otro año vamos a estudiar el libro. Es bueno que lo estudiemos, son libros muy buenos y yo se los voy a publicar ahí, que es necesario que profundicemos sobre ellos. Entonces, hablamos sobre 10 señales de la reforma, ahí como para que hablemos 15 o 10 minuticos sobre eso. Y algo que me gustó de esos 10 puntos era que la reforma fue la reforma porque se centró fue en Dios y dejó de centrarse en el hombre. En el tiempo de Lutero también era un evangelio muy antropocéntrico que se centraba mucho en las obras del hombre. En la actualidad también podemos decir eso, el evangelio que vemos hoy en día es un evangelio muy antropocéntrico, que se centra mucho en el hombre. Si de verdad queremos ver una transformación en nuestra generación, el evangelio tiene que centrarse como es en Dios. Entonces ahí empezaron a hablar sobre diferentes temas, que la primera, lo que Lutero quería decir, discutir era sobre las indulgencias, pero esas indulgencias después llevaron a que se discutieran sobre un montón de cosas. Hablaron por la importancia de Calvino, porque recordemos que Lutero inició la reforma, pero el sistematizador de lo que la reforma empezó a formar fue Calvino. ¿Sí? Recordemos que Lutero inició la reforma, pero el que empezó a sistematizar todo lo que estaba sucediendo en la reforma de una manera mucho más extensa y amplia fue Calvino. Por eso es que Calvino escribió un libro que llama La institución de la religión cristiana. Es bueno, se lo recomiendo que lo lea. Yo creo que es un libro, esos son 2 volúmenes. Es un libro que todo cristiano reformado debería leerse. Entonces, eso, si los desean, yo los tengo digital, ¿cierto? Institución de la religión cristiana, son muy importantes y es como
como la base de cómo se fue sistematizando la reforma. No sé si quieren hacer un aporte sobre eso que leyeron en el artículo. De los que leyeron, si ahí de pronto a Gustavo le gustaría hacer un aporte de lo que leyó de esos dos artículos. Si Digna también le gustaría hacer un aporte. Sí, Carlos, bueno, nosotros siempre, digamos, creímos y no estamos equivocados en decir, pues, que casi que, humanamente hablando, pues, la reforma nació desde Martín Lutero, pero se hablaba, y no recuerdo el nombre, de alguien que se le llamaba la estrella de la mañana, tal vez, se estaba haciendo referencia a un hombre que estaba, o que precedía todo ese movimiento, ¿sí? Y Que que fue ese hombre, Wycliffe. entre todas, sí, exactamente, Wycliffe. y él fue el que empezó a presidir todo ese momento antes de que saliera a la luz todo este proceso de Martín Lutero. Inclusive Lutero se decía o se promulgaba a sí mismo como seguidor de un hombre que vino a través de esta persona que la verdad no estoy recordando el nombre y que usted me lo estaba confirmando, me pareció muy especial. No toda Martín Lutero, con Martín Lutero podría ser una oficialización, pero ya habían unas raíces que Claro. se estaban dando desde antes. Me pareció pues un gran Y detalle Lutero se llamaba así Husita, porque él decía que él Ajá, estaba muy de perfecto. acuerdo con John Hus. Y claro, recordemos que John Hus fue quemado, porque sabemos que lo que llaman los pre-reformadores, ellos también empezaban a hablar sobre muchas cosas que estaban mal. Mire, y cuando uno quiere hablar sobre muchas cosas que están mal, siempre va a tener personas que no lo van a querer a uno, siempre va a haber personas que lo van a llamar a uno polémico, siempre van a haber personas que... Hoy en día es eso. Hoy en día las personas no quieren que se les toque nada de la doctrina, siempre es no juzgue y siempre es el amor. Y por decir eso de no juzgue y siempre el amor, es que vemos que la herejía está avanzando a pasos agigantados. Vemos herejías ya por todo lado, la teología progresista, el evangelio de la prosperidad está creciendo por todo lado y ya como a la gente no le gusta que uno le diga nada. Entonces es eso, lo que vemos es eso que como no se puede decir nada, ya cualquier cosa, uno con tal de defender la verdad, ya es visto uno como el malo. Es más, uno tiene los que más, digamos así, contradictores uno tiene son cristianos. Y pasa, o sea, eso le pasa a todos los pastores reformados en la ciudad donde estén. Entonces, eso es importante. Entonces, una de las frases que tenía la iglesia reformada era que la iglesia reformada semper reformanda. O sea, la iglesia siempre tiene que estar reformándose a lo largo de la historia. Y eso es algo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es que el corazón del hombre siempre tiende a que se centre en él, solamente él, lo que le pueda hablar a su corazón, lo que le pueda hablar. Y a lo largo de la historia la iglesia tiene que estar reformándose. Siempre han existido herejías. Y las herejías no llegan y desaparecen. Toda herejía que ha entrado a lo largo de la historia llega y se queda y muta. Por eso es que hoy en día tenemos tanta cosa y se acepta de todo. Pero la iglesia siempre tiene que estar reformando. Siempre tiene que estar reformando. ¿Y reformando qué es? Volver a la escritura, mirar lo que no es bíblico, quitar tantas arandelas, quitar tantas cosas. ¿Sabe qué es lo que más falla hoy en día? Como yo les he dicho, hay muchas personas que están muy alineados con el calvinismo, hay muchas personas que están muy alineados con la reforma, pero ¿sabe cuál es la mayor falla hoy en día? Es el tema de la eclesiología. Muchas personas que están, yo siempre le digo, ustedes tienen afinidad con el calvinismo, tienen afinidad con la reforma, pero la parte eclesiológica no es una eclesiología reformada. Y entonces muchas personas, yo conozco personas que yo también estoy guiando porque últimamente hay pastores también que quieren charlar con uno, y uno les dice eso, el problema es que ustedes tienen afinidad con el calvinismo, tienen afinidad con la reforma, pero su eclesiología es carismática, su eclesiología es pentecostal, y entonces desde ahí ya empieza la falla, porque usted puede predicar muy bonito y acercarse a eso, pero el tema de cómo usted hace eclesiología no es reformado, o sea, usted no es una iglesia reformada, usted es un mix, y es un mix muy peligroso, yo les digo a las personas, porque uno ve líderes que tienen eso, pero dice, pero mire mi iglesia, y siempre la iglesia, y yo le digo, sí, está muy bien, tienen afinidad, pero la eclesiología no la tiene. No sé si Jorge quiera dar un comentario sobre eso, Jorge, que asiste a una iglesia reformada. ¿Cierto? Es muy común ver personas que tienen afinidad, pero la parte eclesiológica, nada. Sí, pastor.
Es muy delicado el tema de la eclesiología actualmente en las iglesias, por lo que usted está diciendo, que están dejando de ingresar mucho el mundo a la iglesia. Entonces, la oración, todo el tema de predicar todo el consejo de Dios, no las partes que nos gusten, o que toda la predicación sea temática y no es positiva. Entonces, este tipo de cosas que van en la iglesia, la comunión con los hermanos, eh, lo grave que está sucediendo también, creo que ustedes lo estaban hablando ahorita también, sobre bautizar a las personas sin ni siquiera conocerlas prácticamente. O sea, siempre en una iglesia reformada, para ser miembros, tiene que haber un proceso primero de conocer el testimonio de la persona. Obviamente hay un proceso de discipulado también, pero sí es importante que antes de que alguien bautice, se note en su testimonio y en lo que creen también, si son verdaderos creyentes, porque la iglesia debe estar llena de nada más de verdaderos creyentes, ¿sí o no? Son los únicos que son miembros. Y con respecto al artículo, eh, me gusta mucho la frase esta, reformados siempre reformándose, que es lo que deberíamos hacer siempre en nuestras congregaciones, a mirar, porque obviamente no hay iglesia perfecta, pero podemos ver que, no estoy, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Sí, bueno. Eh, que siempre debemos tener en cuenta esto, o sea, mirar las cosas en las que estamos de pronto, obviamente no agradando a Dios o no siguiéndolo según la palabra, que es nuestra base, la base de nuestra fe, ¿sí o no? Entonces, tener en cuenta la sola escritura, como también dice en el artículo, solo Cristo, solo por la fe, solo por la gracia, solo a Dios gloria, que las 5 solas que también son muy importantes, que son ese grito también de la reforma. Eh, y también me pareció interesante que, como ahora, en nuestro tiempo, el Internet está siendo ese medio difusor para distribuir el mensaje del Evangelio, y que muchas personas también conozcan la fe reformada, porque creo que también en clases anteriores hemos dicho que es muy nuevo esto de la reforma en Latinoamérica, pero ya mucha gente lo está conociendo. Entonces, ¿qué pasa? Que la imprenta en el tiempo de Lutero fue muy importante para que todas las personas pudieran acceder a esos escritos de él, y empezaran a entender la verdad, todo, o sea, que volvieran a la palabra. Entonces, asimismo, también debemos utilizar también estos medios que tenemos ahora tecnológicos para llegar a todas las personas que aún están tal vez en una teología falsa. Sí, y estamos llegando a un punto también que hay veces hay que hacer como esa parte de la iglesia siempre está reformándose, también hasta una autocrítica también, que hay veces hay reformas en ciertos lugares que están llegando casi a mezclarse con el carismatismo. Entonces también esa parte de hacernos un autoanálisis a nosotros como iglesia de cómo está avanzando la reforma también es muy importante. Porque como les había dicho y como lo estudiamos hace 8 días, la reforma en Latinoamérica todavía es una reforma muy inmadura. Entonces hay veces tiende como también a mezclarse con muchas otras cosas. Entonces es importante también tener presente eso. También habla de la predicación expositiva. La predicación expositiva es vital. Hablamos de cómo Lutero predicó por mucho tiempo, Calvino también libros enteros, sermones de libros enteros, y esa parte es vital, porque uno tiene que predicar todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios tiene que ser predicado, y eso tiene que estar fundamentado. Entonces ahí también habla de todo eso, de cómo la parte de la reforma fue importante, esos 10 puntos de lo que hablaba Jorge, y también hablaba también del impacto que tuvo en la sociedad, porque también pues eso llevó a que las personas se educaron un poco más, cambió más que todo eso. Hoy en día también podemos ver que si nosotros somos serios en los lugares donde estamos, también estamos haciendo que muchas personas estudien. Miren, yo les digo algo. Había un joven que vendía libros en una iglesia carismática y él pues se está congregando con nosotros, ahora está pidiendo libros reformados. Y entonces él me dice, Carlos, las personas reformadas leen muchos libros. Yo le digo, sí, porque a las personas se les motiva a estudiar. Entonces, mire que aún hasta ese cambio en las personas también de sus hábitos es necesario. Yo, por ejemplo, la congregación los motiva a que lean bastante, a que estudien. Eso sí, reviso que
qué libros están vendiendo, porque una vez están vendiendo ahí unos libros y dije, no, ese librito a mí como que no me gusta. Entonces, también leer, que lean y profundicen, entonces allá las personas a estudiar. Juan David quería decir algo. Sí, quería hacer una pregunta ahorita que se está tocando el tema de la liturgia. Tengo Sí. una pregunta. Yo sé que ahorita, pues, en cuanto al tema de la reforma, hay muchas Juan David, iglesias. una pregunta. ¿Ustedes congregan en una iglesia carismática o reformada? Ahorita que están hablando acerca de lo de que uno cuando está en una iglesia carismática iba a recibir en algún momento después de conocer la reforma como ciertos golpes, me pasó lo mismo. O sea, yo tenía 6 años en una iglesia carismática, yo conocí pues del Señor en una iglesia huelellana y después estuve en una iglesia pues, bueno, carismática con el mismo corte. Entonces, en ese tiempo yo tuve pues soberanamente la transición de conocer las doctrinas de la gracia y yo me encontré en YouTube ese video de Sublime Gracia que dura como 4 horas, que fue el que me dio una pela rotunda y fue como desaprender. Y en el proceso pues yo en la iglesia en la que estaba pues tenía digamos la participación en el púlpito. Y entonces yo también, cuando haciendo la reforma, empecé pues a predicar, y no necesariamente la reforma, pero sí empecé a predicar acerca de la inhabilidad humana, ese tipo de temas. Y pasó lo que mencionaste, que yo predicaba una cosa el sábado y el pastor las contradecía el domingo. Entonces eso era una locura porque había muchas personas que se me acercaban a preguntar interesados, pero otras personas también se acercaban a, bueno, ni se acercaban, porque realmente no se acercaban, sino que empezaban a murmurar. Entonces en ese proceso yo soy casado y en ese proceso pues yo con mi esposa decidimos más bien irnos, hablar con el pastor, hablar con él referente al tema. Nunca, o sea, nunca nos objetó las predicaciones, pero no estaba de acuerdo, o sea, y tampoco llegamos a un acuerdo como quien dice, ah, Juan, usted está predicando herejías, algo así. No, por el contrario, él me daba, por así decirlo, el voto, o sea, al frente mío me daba el voto de confianza, pero a mi espalda con otros líderes que no estaban en acuerdo, Es que pues eso, iba eso la sucede cosa. mucho. Hay pastores que son muy diplomáticos, o sea, manejan como tipo embajada. O sea, todo está bien, eso lo está hablando en estos días con David, todo está bien, si es una postura está bien, esa está bien. Y siempre es una diplomacia en los temas doctrinales. Sí, Pero sí, sí, realmente yo digo que, o sea, y tristemente más que el tema de la diplomacia era un tema de hipocresía, porque al frente no era capaz de refutarme de pronto lo que estaba enseñando, pero tampoco apoyaba, porque obviamente la iglesia se estaba llevando en una visión que era una visión más de prosperar, más de ese positivismo de que este es el año, y en cambio yo veía a la juventud totalmente decaída y yo estaba predicando justamente acerca de eso, acerca pues del pecado, acerca de esa necesidad de volver a la palabra, porque como ahorita se mencionaba, a las iglesias se les está llenando de mucho metodismo, y no solamente metodismo, sí. sino que se está llenando de ministerios que la misma iglesia se está inventando para atrapar a las personas, que el ministerio de danzas, que el Sí. ministerio de liberación, y etcétera. Muchos ministerios entonces ven a alguien que más o menos está simpatizando y le dice, venga, haga parte de este ministerio, como quien dice, para engancharlo acá. Claro. Pero Entonces, ¿dónde se está congregando, Juan? después de yo salirme de ahí, me fui para una iglesia reformada que se llama La Gracia de Dios acá en Medellín. La del Y pastor Sergio. sí, la del pastor Sergio y el pastor Julio. Entonces, estoy acá y la liturgia, pues, como bien Bueno, sabes, es muy conservadora, solamente son himnos, la música es solo himnos, sí. guitarra, bajo, perdón, guitarra y piano, y a veces violines. Entonces yo quería hacerle una pregunta, o sea, yo actualmente estoy también en una transición. Estoy yendo a una iglesia que se llama El Redil. No sé si la conoces. Es una iglesia, el corte de esa iglesia es similar a las iglesias de la IBI, o sea, del pastor Miguel Núñez. Sí. Entonces, a lo que yo iba y la pregunta que yo tenía, muchas de esas iglesias optan no tanto digamos, por identificarse como iglesias reformadas, aunque obviamente tienen los 5 puntos, de alguna forma se dirigen por la Confesión de Fe Bautista de Londres,
pero no se consideran tanto reformadas porque ya se les, o sea, dentro de los que son reformados consideran esas iglesias como neocalvinistas, por el hecho de que la música, es más que todo por el tema de la música, es más contemporánea, porque no son los himnos, sino que son música, digamos, pues el rock y ese tipo de canciones pues, más contemporáneas, Pues, pero las predicas siguen siendo expositivas. pues yo te le digo, Juan David, pues yo tampoco soy de contemporaneizar tanto. ¿Sí? Yo sí trato de que, pues, tampoco voy que los signos suenen por allá como en el siglo XVI, tampoco voy con eso. Pero no soy como de contemporaneizar tanto la parte musical. Lo que pasa es que nosotros cantamos coros de la IBI, pero no lo hacemos a la forma de la IBI. Sí, hay cositas que pronto la forma como ellos expresan no estamos de acuerdo. Pero sí, por ejemplo, mire, por ejemplo, cómo hace la iglesia del pastor Henry Tolopilo, que es la parte de Grace Community Church en español. Ellos también cantan canciones de la IBI, pero le bajan como la fuerza. Algo así hacemos nosotros. O sea, nosotros me parece que las canciones tienen una letra teológicamente muy bien, pero no las cantamos tan contemporanizadas. Así de esa forma la hacemos. Entonces, yo creo que hay que también tener un cuidado de que hay muchas cosas que hay que tener cuidado porque más que todo, digámosle, las personas que venimos de trasfondos carismáticos estuvimos por mucho tiempo en la parte musical así. Yo sé que la parte musical mueve mucho. En el lugar donde yo vivo, digamos así, estoy yo y otro pastor tiene iglesia reformada. Ellos sí son casi todos como en el siglo XVI. Con ese estilo tampoco voy, ¿cierto? Pero tampoco voy tan contemporáneo. Sí, y yo entiendo lo que usted dice, claro, ¿cierto? Yo entiendo lo que usted dice con respecto a que hay personas que ese tipo de iglesia la ven como neocalvinistas. Sí. Claro, pero sí hay que tener bastante cuidado porque como esa parte, la que pasa es que no nos convirtamos en una mezcla carismática. Mira, aquí, por ejemplo, en la ciudad, yo me he sentado con varios, últimamente muchos líderes están como entrando a la reforma, y yo le digo, mire, de pronto lo que yo no quiero que pase en la ciudad es que empiezan a mezclar la reforma con el carismatismo, y muchas personas quieren hacer eso. Yo les digo, la diferencia de ustedes conmigo, yo me he sentado con ellos, de hecho en estos días me senté con alguien, y la diferencia de ustedes conmigo es que ustedes quieren mezclar la reforma con el carismatismo, y con eso yo sí no voy, con eso yo sí no voy, porque últimamente les comento, me han llamado pastores, ¿cierto? No, pues no los pastores principales, pero sino como pastores, y me he sentado a charlar con ellos, y ellos, como muchos de ellos quieren hacer es una mezcla, yo con eso sí no voy. Sí, sí me va a entender. O Y sea, yo le pregunto, una mezcla, porque es que lamentablemente estamos llegando a un punto de la reforma que muchos se llaman continuistas y ese continuismo está llegando casi a parecerse mucho al carismatismo. Les conté el caso de esta banda que se llama Gracia Soberana de Estados Unidos, Sovereign Grace, que también nosotros cantamos canciones de ellos, pero nos preocupa porque esa banda en Estados Unidos estaba haciendo un concierto y después de hacer un concierto empezó a decir, Dios me está dando una palabra para las personas que están acá. O sea, tipo carismático. Ahí, eso es lo que nos preocupa. Yo creo que ahí es donde uno también tiene que hacer una autocrítica a la reforma que la están mezclando con el carismatismo. Y eso es algo que hay que analizar. Y eso es algo que no hay que permitir porque ya hay muchas iglesias reformadas que parecen una iglesia carismática más. Lo único es que tiene una predicación ahí medianamente reformada, no totalmente reformada y medianamente reformada, pero reformadas no son. sí, eso es que realmente en la iglesia en la que yo en ese momento pues me estoy congregando, digamos que yo observé eso y los primeros días estoy mirando de que no hubiera administraciones, que no hubiera pastora, que no hubiera revelaciones. O sea, digamos que lo único, solamente las únicas dos cosas que yo puedo decir que difiere con la Iglesia de la Gracia es el hecho de que tiene instrumentos contemporáneos. Bueno, no digamos contemporáneos, sino que es el tema de la batería, el tema pues del bajo. Sí, claro. Porque Sí. mire que por aquí cerquita donde yo vivo hay una iglesia que también se hace llamar reformada, pero ellos creen en una teología del nuevo pacto. Ellos no predican ni sobre el pecado, no predican ni sobre la disciplina. O sea, ellos tienen una predica rarita. Y es muy sutil.
Es una línea muy sutil que toca identificarla, porque yo tuve un amigo que él vino de Bogotá y fue a esa iglesia, yo creo que les comenté aquí el caso, y él preguntó, bueno, quiero ir a una iglesia reformada, y le dijeron, mire, tal iglesia, y como él era una persona que sabía mucho, él después mandó una carta y dijo, ustedes no son una iglesia reformada. Y les dijo, porque les dijo, ustedes son teología nuevo pacto. Entonces, eso también hay que, porque últimamente en Colombia hay muchas iglesias reformadas que son teología nuevo pacto. Y cuando usted es teología nuevo pacto, usted no es una iglesia reformada. Y eso hay que analizarlo, por la forma como se lleva la iglesia. Entonces, él escribió una carta y todo eso, y le dijo, no, es que, y ellos les dijo, es que él es muy fuerte, él dijo, ustedes porque están engañando a las personas diciendo que son una iglesia reformada. Que mirar, porque son iglesias que de pronto evitan hablar sobre el pecado, evitan disciplinar a las personas, evitan las predicaciones fuertes, evitan eso, y eso lo que hacen eso sí es neocalvinismo. Hacen todo más soft, todo más light. Entonces, por ejemplo, ¿usted qué opina de Miguel Núñez? ¿Usted cree que es pues, A mí bueno, o sea, hay cosas de Miguel, pero no me hagas preguntas, que es que aquí hay una, a mí, mire, hay muchas cosas de Miguel Núñez que me gustan, pero me identifico más por el lado de Sugel. Me parece sí, que yo se igual. trata de equilibrar más las cosas. Y de hecho, la iglesia del Pastor Sergio va como por esa misma línea de Sugel. Sí, es que incluso, o sea, en lo que yo no comparto de la iglesia es que de alguna forma ponen los muros para no compartir, por ejemplo, con pastores como Miguel Núñez, John Piper, sino solamente con pastores como Sugel Michelén, Steve Lawson, por lo mismo. Entonces, hasta ese Sí, punto claro. no sé qué tan O bueno, sea, qué no, tan no, malo es. yo leo, por ejemplo, yo leo libros de John Piper, leo todo eso, pero hay cositas que de pronto no, sí. Pero pues es como por ese lado. Pero igual eso ya son como temas así variantes, pero como yo le digo, es necesario que la iglesia reformada no se mezcle con el carismatismo y el pentecostalismo. Es ahí. Hay que tener mucho cuidado, porque con la iglesia hay que tener mucho cuidado y lamentablemente estamos viendo eso, que la iglesia está llegando casi o sea, lo que la iglesia reformada está llegando a veces en muchos lugares a un neocalvinismo. Por eso le digo, va a haber un tiempo donde nosotros, digámoslo así, hacíamos críticas hacia la iglesia carismática, pero ya acá estamos llegando a un punto donde también hay que empezar a analizar la iglesia reformada porque están tomando unas variaciones muy peligrosas. Yo le hago la última pregunta y qué pena, Hágale, para hágale. no preguntar más. Sí, sí, no, la idea Para, es hasta las 9:30, ya son las 9:12. pero, digamos, ¿qué línea pasa un calvinista para ser neocalvinista? Hablando doctrinal y, digamos, en cuanto a Pues la yo, liturgia. pues yo le voy a dar mi punto de vista, o sea, algo así sencillo, es que llega a parecerse demasiado al carismatismo. Eso para mí tiene que haber una diferencia en la parte eclesiológica. Si Pero su parte, en cuanto a la temática de las predicas y la liturgia, no, como imponer hermanos, y la eclesiológica, y la parte de la iglesia también, y cómo se hace iglesia también. Mire, yo no estoy en contra de los instrumentos, de hecho no, están muy bien los instrumentos, pero tampoco hay muchas cosas que no compartimos, ¿cierto? En la forma de hacer iglesia y de muchas cosas, porque conozco, por ejemplo, una iglesia también en Medellín, que según ellos, pues también se reformaron, pero usted entra a esa iglesia y esos con luces, los jóvenes son saltando todo el tiempo. O sea, yo le digo, son personas que tienen afinidad con el calvinismo, tienen afinidad con la iglesia reformada, pero no son una iglesia reformada histórica. ¿Sí? Conozco una iglesia, me parece que la iglesia Renacer en Medellín, también ellos como que tienen una especie de reforma, pero ellos son carismáticos. ¿Sí? Entonces, es que Renacer no, se llama ahí un nuevo amanecer, es que se llama. Antes era ya, Renacer. no la Sí. conozco. ¿Ah? No la conozco. ¿Y La del, usted pa- qué, la del pastor argentino. no, pues no la conozco. ¿Y usted qué opina de los pastores que predican con texto crítico? Contexto crítico es que, O sea, sabemos de que están las Biblias de texto crítico y texto receptus. Eh, las- ya si me hago entender a qué me refiero. O sea, el texto crítico que son las versiones Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional. o sea, yo la llamo más bien
que hay versiones interpretativas. Yo no le, pues yo no soy de satanizar ciertas versiones, solamente que hay versiones que vienen en traducción tal cual y hay otras que son versiones interpretativas, como la nueva traducción viviente y todo eso. Yo digo que para hacer para iniciar un sermón, tiene que ser con las que hayan traducido tal cual el texto. Si usted quiere comprender mejor el texto, revise también las interpretativas. ¿Sí? Porque hoy en día muchas de las versiones que vemos hoy en día son de versión interpretativa. La nueva traducción viviente, que juntan versículos y todo eso, no son que van tal cual a los textos originales, sino que hacen una interpretación del texto y lo escriben. Pero yo creo que todas las versiones son buenas para entender. Porque cuando usted a veces mira esas versiones interpretativas, usted mira que esta como que va por un lado y esta va por el otro, pero como usted inició su sermón, desde por ejemplo la Biblia de las Américas o la Reina Valera, usted más o menos ya entiende cómo va por el lado, de acuerdo, porque usted tiene que desarrollar su propia labor de interpretación. ¿Sí? Listo, Fanda. Sí, muchas gracias. No, pero bien que tenga toda, igual que Dios lo guíe con la decisión que tome. Como yo le digo, estamos viviendo un tiempo muy crítico también, donde también hay que hacer críticas a la reforma. Es que incluso, o sea, nosotros, digamos, por ejemplo, yo en la Gracia criticaba a las iglesias contemporáneas de que no eran reformadas, pero muchos presbiterianos critican a los bautistas de que no son reformados, y es así como un círculo. Pero eso ya son cosas de más que todo basado en las confesiones de fe. Pero bueno, eso Ajá, ya igual. exacto. Bueno, listo. No sé si alguien quiere decir algo adicional ahí para que oremos. No sé si Gustavo quiere decir algo así. Yo estoy de espectador VIP, simplemente estoy... Sí, yo sé que falta para Gustavo de pronto esos temas de la reforma pueden ser como nuevos, ¿cierto? Sí, completamente. Este lenguaje y demás, claro que no es absolutamente nuevo, pero sí no es obviamente algo en lo que yo conozca a profundidad, entonces lo estoy absorbiendo, lo estoy tomando, los voy como teniendo aquí en mi memoria para irlos indagando poco a poco. Yo siempre le digo algo a la congregación, ni neopuritanista ni neocalvinista, porque también hay unos neopuritanos que con ellos no voy, pero tampoco voy con el neocalvinismo. Yo creo que se los he dicho antes, ¿cierto? Porque hay unos neopuritanos en este tiempo que ellos dicen que son los puritanos de este tiempo, pero hay cositas que a mí no me cuadran, pero tampoco voy con el neocalvinismo. Entonces, que Dios nos ayude también a estar ahí. Yo hablo mucho de ese tema también con la congregación, pero yo con ciertas cositas ni de un lado ni del otro voy. Porque, por ejemplo, aquí en la ciudad hay una congregación neopuritana. Ellos son neopuritanos, pero hay cositas que no. Pero tampoco voy para el lado neocalvinista. ¿Se va a entender? ¿Y en qué se basan ellos? Pues lo pregunto porque yo no conozco esas iglesias ni en qué se Neopuritanas. basan. Sí. No, aquí en Colombia hay varias. Neopuritanas es que ellos dicen que son puritanos, pero tienen un legalismo muy fuerte. Es un legalismo muy fuerte, hasta el punto que hay muchas cosas con respecto a la mujer, con respecto a la personalidad de las personas, con respecto a muchas cosas que no. Eso cuando anulan personalidad, cuando anulan muchas cosas, ahí no. Por ejemplo, ellos para hablar con usted siempre hablan de una forma sacramental. Yo le dice, hola hermano, ¿cómo está? Bienvenido. Y ellos le hablan así, yo no sé por qué. Pero yo con eso no. Son cositas. Aquí en Colombia hay varias. Pero la doctrina de ellos son muy bien. Por ejemplo, el pastor de acá es excelente. Es excelente en doctrina, es muy estudioso, es un buen predicador, pero hay unas cositas ahí que no. Yo hablaba con él, yo le he dicho a él también eso. No, pues ahí nosotros hablamos y todo eso, pero hay cositas que no. Entonces es eso, ni neopuritano ni neocalvinista, porque también me parece que hay cositas que, como quieren tratar la reforma, por ejemplo, aquí, que lo quieren mezclar con el carismatismo, ¿no? Porque de hecho hay personas, mire, ustedes vieran tantas personas, por ejemplo, en la ciudad donde yo estoy, que tienen afinidad con el calvinismo, pero ellos quieren hacer una mezcla, y como hay muchos que vienen de iglesias de Estados Unidos, y son iglesias que son
neocalvinistas, si quieren hacer aquí una especie de neocalvinismo también, yo les digo, yo con eso no voy, no voy. ¿Sí? Bueno, vamos a orar y que Dios nos ayude también. La idea es que nos veamos el otro año, continuemos con este estudio romano, inviten también personas, amigos, compañeros, también para que estemos, yo también voy a agregar varias personas ahí, entonces para que estemos ahí pendientes. Bueno, Padre, gracias Señor por este tiempo, por las diferentes preguntas, Señor, que tratamos, por finalización del libro de capítulo 4 de Romanos. Ayúdanos a profundizar más en la palabra, profundizar más en la escritura, que podamos, Señor, ser apasionados y podamos confiar más y más en ti a medida, Señor, que tú vas revelando la palabra en nuestras vidas. Mira a mis hermanos, Señor, y te pido para que seas tú ayudándolos, guiándolos también en todas sus cosas, en sus decisiones, y que también podamos tener una pasión, Señor, que anhelemos conocer más y más de la palabra. Te damos muchas gracias, Señor. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, cualquier cosa estamos hablando y la idea es eso, que podamos seguir pendientes para el otro año y que la pase muy bien este mes.